prevención adecuadas para el control de ciertas enfermedades producidas por amebas. ¿Ya? La clase de hoy es, ¿quién me dice? El gallo cantando. ¿Qué clase es? ¿Amebas de vida libre? Amebas de vida libre, muy bien. Amebas de vida libre, ¿ya? Han venido estudiando, ¿no? No pregunte. ¿Qué han estudiado? ¿Qué amebas de vida libre pueden ser patógenas para el hombre? ¿Por qué se dice que son amebas de vida libre? Porque pueden estar en el ambiente y sobrevivir también ahí. ¿Cómo? Pueden estar en el ambiente y sobrevivir ahí. Están en el ambiente, muy bien, se desarrollan, viven, se reproducen en el ambiente, ¿no es cierto? Son de vida libre. Todos acá quieren ser de vida libre, ¿no? ¿Sí? ¿Quieren ser de vida libre o no? Claro que sí, somos libres. No somos libertinos, ¿no es cierto? Que es diferente. ¿Ya? Entonces aquí al final ya vamos a ver eso. Por ejemplo, hay un cuadro resumen para que ustedes vean, ¿no?, las diferencias entre estas amebas. ¿Ya? Lo primero, para todos, ¿ah? Escuchen bien. Ameba tiene dos fases, dos estadios. ¿Cuáles son esos estadios? Ustedes ya han hecho. ¿Troposodito ahí? Quiste. Ahora vamos a ver una ameba que tiene una tercera fase, que es una excepción. Siempre hay excepciones, ¿no es cierto? Ya. Empezamos. Bien. Amebas de vida libre. Se dice que son cosmopolitas. A ver, usted, ¿por qué es cosmopolita? Sí, ¿por qué es cosmopolita? Porque habitan en los lugares donde hay más concentración de gente. No. Usted, ¿por qué es cosmopolita? Porque viven en diferentes medios, o sea, diferentes estados. Exacto. Diferentes lugares, diferentes regiones, tanto tropicales. Se desarrollan en diferentes lugares, ya sea suelo, agua, aire, ¿cierto? Diferentes partes del mundo, es cosmopolita. ¿Ya? ¿Por qué se dice que también son anfizoicos? Además de ser cosmopolitas, ¿por qué son anfizoicos? ¿Por qué son anfizoicos? Ahí están, solo lean. ¿No? ¿Por qué son anfizoicos? ¿No? No. Ahí está el concepto, lean. ¿Por qué son anfizoicos? Ustedes están más despiertos que los de la cita. Porque viven de dos formas. ¿Cuáles son esas formas? ¿Anfibios? No creo. Son parásitos, además de ser de vida libre. Ahora sabemos que son causantes de enfermedades en el hombre, principalmente En el cerebro. Exacto, en el cerebro, principalmente en individuos inmunodeprimidos, con inmunología. Con inmunología disminuida, deficiente, ¿ya? Todo individuo que tenga inmunología deficiente es susceptible de poderse infectar con estas amebas. ¿De quiénes estamos hablando? Dime. No necesariamente, pero generalmente sí. Personas con SIDA. VIH, ¿cierto? Personas con VIH que tienen el... Sí. Personas que tienen el VIH y son silosas. Profesor, también puede ser gente que está muy desnutrida. Exacto. Personas desnutridas. Alcohólicos. Personas con enfermedad de la tuberculosis. Personas que han recibido trasplante. ¿Por qué se dice que las personas que han recibido trasplante son inmunodeprimidos? Por Suprime su inmunidad. para que puedan aceptar el órgano. Y el órgano le vino con el Exacto. bichito. Toman medicamentos para suprimir su respuesta inmunológica, ¿no es cierto? ¿Ya? Para evitar rechazo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya? Y obviamente las personas que tienen cáncer, las personas que están infectadas con el virus, ¿no?, de la inmunodeficiencia, también. Y sobre todo los niños, que a los niños, y a todos nosotros cuando hemos sido niños, nos ha encantado jugar en el agua, así como ven estos dos de aquí, ¿no es cierto? Este es un afluente, obviamente, que puede ser de un lugar más alto
de donde proviene el agua, y no se conoce si ese Ay, residuo acuoso estuvo estancado. ¿Ya? Entonces, el problema con estas amebas es que se desarrollan bien en aguas residuales estancadas, o sea, lagos, lagunas, ríos que han perdido su afluencia. ¿Okay? Un poco de historia para refrescar. Acantamueva fue descubierto ya en 1958, ya fue identificado como patógeno en ese año. ¿Ya? Y en el año 72, 1972, se identificaron ya varias especies causantes de encefalitis granulomatosa y queratitis. ¿Quién sabe qué es queratitis? Queratitis. ¿Quién sabe qué es queratitis? ¿de la queratina? Queratitis, no queratina. Queratina es una cosa, queratitis es otra. Itis. Inflamación ¿De qué? de no sé. ¿Mm? Inflamación de... No se confundan con dermatitis. Dermatitis es inflamación en el tejido cutáneo. Queratinocitos, pero no me acuerdo dónde está. Queratitis. ¿Quién sabe qué es queratitis? Ahí atrás. Usted joven que está llegando ahí. ¿Qué es queratitis? No. Dígalo mejor ahora porque nos vamos a demorar mucho acá. Ya. Vamos a dar el tiempo necesario para poder conversar y también para poder explicar, si no se me van a dormir. ¿Ya? Queratitis, inflamación. Exacto. ¿Ah? Apellido. Apellido. Tejada. Muy bien. Queratitis, inflamación en los ojos producido por esta ameba, Acantamueva. Fogler y Carter en el 65 ya identificaron el primer caso de meningoencefalitis amebiana primaria producida por la otra ameba, Naegleria fogleri. ¿Okay? Aquí estamos hablando de una encefalitis granulomatosa y aquí de una meningoencefalitis primaria. ¿Hay diferencias o no? ¿Creen que haya diferencias? Sí. ¿A nivel de qué órgano se produce esta enfermedad? Ambas enfermedades. A nivel de sistema nervioso, muy bien. Sistema nervioso central. ¿Ya? En las meninges exactamente. Por eso son meningoencefalitis. La inflamación del encéfalo, del parénquima encefálico, exactamente en el tejido subaracnoideo. ¿Okay? La otra especie es Balamutia, identificada en 1990 por este autor, perdón, por este investigador. Y es agente etiológico también de encefalitis granulomatosa. ¿Cuál de estos tres es más patogénico? Más virulento. ¿Alguien ha leído? Vamos a ver a continuación cuál de ellos es más virulento, cuál de ellos es más patogénico. ¿Okay? Ya en el siglo pasado, ya se identificaba a estas amebas como amebas del suelo. ¿Ya? Eran amebas del suelo que pasaban de su fase quística, su fase trofozoita, y de su fase trofozoito a su fase quística. Y aquí podemos ver, ¿no?, que altera, que produce daño en el encéfalo. Y tiene varias vías de infección. ¿Alguien me puede decir qué es una vía y qué es un mecanismo de infección? ¿Son diferentes o es la misma cosa? A ver, ¿alguien puede regalarme una hoja de cuaderno grande y ir anotándose, por favor? ¿Sí? ¿Tú? ¿Ya? ¿Ya arrancó? Ya. Por favor, anota tu nombre, tu número de DNI y al costadito tu firma y vas pasando por todos. ¿Ya? ¿Qué DNI también? Yo ni conozco el mío. ¿No conoces? No. No te preocupes, solo no. ¿Ya? Entonces, como les decía, hay diferentes vías y el mecanismo Solo es me similar. sé los tres Las primeros amebas números. de vida libre tienen un mecanismo similar de infección, pero las vías son diferentes. ¿Se entiende la diferencia entre mecanismo y vía? Nadie está contestando. Vamos a ver el siguiente. Actualmente se considera estas amebas productoras de una enfermedad emergente o de enfermedades emergentes. Estas producidas en el encéfalo se consideran como una enfermedad emergente y principalmente por Naegleria
Flogleri. ¿Ok? Produce la muerte del 99% de los casos. Yo diría del 100%. ¿Ok? ¿Cómo se introduce? La principal vía de infección es la nasal, ¿ya? Y afecta principalmente el cerebro. ¿Qué produce? Una serie de manifestaciones clínicas inespecíficas. Fiebre, dolor de cabeza, vómito, rigidez, confusión, alucinación. Manifestaciones subclínicas o clínicas inespecíficas, ¿ya? Que si bien pueden confundirse con otras, nosotros podemos fácilmente diferenciarlos conociendo ¿qué? Conociendo los antecedentes. Hay tratamiento, vamos a llegar a eso. Hay tratamiento, pero tiene que ser inmediato, y tiene que ser bien agresivo, ¿ya? Lo que les decía, conociendo los antecedentes, ¿ya? De estas enfermedades. El antecedente significa cómo se produce, cómo fue la patogenia, el inicio de la enfermedad. Conociendo eso podemos diferenciar, ¿ok? Porque todas estas manifestaciones pueden ser producto de una bacteria, pueden ser producto de un virus, pueden ser producto de un hongo, ¿ok? Acá tenemos las tres especies representativas, las que son productoras de enfermedades en el hombre: Naegleria, Acanthamoeba y Balamutia. Acanthamoeba y Balamutia presentan sus fases de quiste y trofozoito, como ustedes ya saben, las demás amebas también, ¿no? Que ya han estudiado, ¿verdad? Ya en la anterior clase han visto esa morfología de las amebas. Naegleria se diferencia porque además de la fase quística y de la fase trofozoito, presenta una fase flagelar. ¿Ya? Quiste, trofozoito y ¿Sí? flagelar. Tres fases, flagelar. ¿Es importante saber esto? Es importante ya que Naegleria flogleri es un amebo flagelado. ¿Qué quiere decir? Que en ciertas circunstancias, cuando hay deficiencia de nutrientes, la ameba que está en estado trofozoito puede pasar a ¿Flagelar? flagelo. Exacto, flagelar. ¿Ya? ¿Cuál de los dos es el estadio infectante para el hombre? Trofozoito. Trofozoito. ¿Por qué? El trofozoito tiene los factores de patogenicidad y los factores de virulencia que le permiten invadir los nervios olfatorios. Vamos a llegar a eso, ¿ya? En cambio, el flagelar no lo tiene. El flagelar solamente migra y tampoco se alimenta. ¿De qué creen que se alimente este trofozoito para sobrevivir en el medio ambiente? ¿Eritrocitos? No, en el medio ambiente. Hay otros bichitos que hay por ahí. Bacterias, ¿no? Virus, bacterias, ¿ya? Y algunos hongos unicelulares. Entonces, la principal enfermedad, le vuelvo a repetir, es la meningoencefalitis amebiana primaria, ¿sí? Primaria o aguda. Tenemos 8 tipos de esta ameba, diferenciados por secuenciamiento génico, por secuenciamiento del ADN. ¿Sí? Entre la morfología, que para ustedes es interesante observarla para las cuestiones prácticas, pero nosotros aquí les podemos mencionar que lo más importante en el caso de trofozoito es que presenta unos lobópodos o lobopodios, que son extensiones de su membrana celular, ¿ya? En su forma de trofozoito. ¿Sí? ¿Se entiende? El flagelado. Exacto, es una ameba. Las amebas producen o emiten pseudópodos para moverse. El trofozoito es el que emite los pseudópodos conocidos como lobopodios o lobópodos. ¿Sí? ¿Ya? Su reproducción es por promitosis. ¿Qué significa? ¿Qué significa una reproducción por promitosis? Ustedes ya han hecho biología, ¿verdad? Biología celular, ya han estudiado qué es una mitosis. ¿Qué significa una promitosis? La promitosis, ¿ya? Se refiere a que el organismo, en este caso eucariota, ¿es eucariota o es procariota? Eucariota. ¿Ah? A ver, atrás, ¿es procariota o es eucariota? Su compañero dice es procariota. ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguien? ¿Pro o eu? Pro es antes, eu es nuevo, ¿cierto? Eucariota, porque tiene núcleo, tiene membrana nuclear, su núcleo es definido, ¿ya? Entonces la promitosis, este trofozoito
se divide por fisión nuclear. Es decir, el núcleo, la membrana nuclear se mantiene intacto, no se desintegra, no hay esa conformación de los cromosomas, sino simplemente el núcleo se divide, se mantiene la estructura y se separa posteriormente de la membrana celular. Esa es una promitosis. ¿Okay? Es importante que sepa, ¿verdad? El flagelo. Puede presentar un flagelo o hasta 10 flagelos. Principalmente la fase flagelar le permite movilizarse. Si bien es cierto, este flagelo puede ingresar a las fosas nasales, puede migrar por ahí y entrar, pero no tiene la capacidad de perforar los nervios olfatorios. ¿Sí? Entonces la fase infectante es el trofozoito. El quiste circular con el núcleo doble membrana. ¿Okay? En el ciclo biológico vemos que tanto trofozoito como quiste pueden intercambiarse según las condiciones ambientales de nutrientes, pero tiene la tercera fase, en donde este trofozoito, ¿ya?, tiene la capacidad de formar flagelos y también migrar. Y como vemos aquí dos personas, ¿no?, en el agua, esta forma flagelar puede ingresar a las fosas nasales, pero quien atraviesa el nervio olfatorio son los trofozoitos. Entonces producen inflamación en el parénquima cerebral. ¿Okay? El estadio diagnóstico, el estadio infectante es trofozoito. El estadio diagnóstico, ¿cuál sería? Tanto quiste como trofozoito. Y también bajo ciertas condiciones de laboratorio se puede estimular la formación de flagelos. ¿Ya? En la epidemiología vemos que estas amebas se encuentran distribuidas en todos estos lugares. Incluso miren aquí en piscinas artificiales. Obviamente, ¿no? Si se contaminan, puede ser foco infeccioso para estas amebas. Y también los vegetales, ¿no?, que entrarían en contacto con estos fluidos. Lo importante aquí, cabe mencionar, que existe una temperatura óptima de desarrollo para esta ameba. Ya no se desarrolla a cualquier temperatura. ¿Ya? ¿Cuál es la temperatura? 34 grados centígrados. Es decir, que necesita una alta temperatura para poder desarrollarse. ¿Todos alguna vez aquí han ido a un río, a divertirse a un lugar así de agua, como una laguna, un lago? ¿Han ido alguna vez? ¿Y por qué no se han infectado? Obviamente la ameba está presente. No imagino ustedes ir a un lugar de altura donde las temperaturas son bajas. Frecuentemente o razonablemente vamos a un lugar donde es temperatura cálida, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no nos infectamos? Por el sistema inmune. Por nuestro sistema inmune es uno de ellos. Otro mecanismo por el cual no nos infectamos. Tenemos como adultos un sistema inmune ya capacitado, ¿verdad? Ya estamos con una adaptabilidad inmunológica frente a varios organismos. Pero ¿por qué si esta ameba es oportunista no nos infecta? Porque no se desarrolló completamente. Exacto, no se desarrolla, ¿ya? Es decir, que no hay el inóculo suficiente para podernos producir enfermedad. Tendríamos que ingerir una gran cantidad de trofozoitos para que puedan producirnos daño. ¿Sí? ¿Hay alguna cantidad de dosis de microorganismos alimentados? De estas amebas exactamente se desconoce, ¿ya? Pero si estamos hablando de personas inmunocompetentes, obviamente necesitaría una gran cantidad, porque se han registrado casos en donde sí inmunocompetentes han manifestado la enfermedad. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos quién es él. Phelps, ¿no? Está nadando en la piscina feliz y por ahí aparece un trofozoito. ¿Se infecta o no se infecta? Puede ser, ¿no? No sabemos. Se infecta. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual este nadador se ha infectado? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo de la transmisión para esta persona? ¿Ah? El mecanismo es la acción. Mecanismo siempre relacionado con acción. ¿Cuál es la acción que está haciendo? Está nadando, está interactuando en un medio que puede estar contaminado. En ese caso, el mecanismo es por ingresar
a un lugar o ingresar a un recipiente o un lugar, ¿no?, conteniendo agua contaminada. Ese es el mecanismo. Y la vía de infección nasal. ¿Ya? Diferenciamos dos términos, vía y mecanismo. ¿Ok? En caso de Entamoeba coli, por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo? Entamoeba coli, ya han hecho la semana pasada. ¿Cuál es el mecanismo? Entamoeba coli. Entamoeba coli. A ver. No es ano, mano, boca. Es el mecanismo, ¿no? Y la vía es oral. ¿Sí? La patogenia, lo que les mencionaba antes. Tenemos aquí los trofozoitos o las fases flagelar que ingresa, ¿ya?, por las fosas nasales, ¿ya?, y atraviesa la lámina cribosa del etmoides, ¿ya?, y accede al espacio subaracnoideo, donde producen el parénquima cerebral inflamación y necrosis. Aquí observan cerebro con una encefalitis hemorrágica necrotizante, ¿ya? Y lo que usualmente se solicita para el examen de laboratorio es líquido cefalorraquídeo. Y en este caso se puede hacer una gran cantidad de... ¿Qué son estos? Trofozoitos. Muy bien, ¿ya? La fase infectante es trofozoito y obviamente dentro la migración, el desarrollo de la enfermedad va a ser en la fase de trofozoito, ¿ya? Ahí encuentra qué cosa, qué le permite crecer a este trofozoito en el interior, en las meninges, en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué componentes le permiten sobrevivir y desarrollarse? ¿Qué dice aquí? Proteínas y glucosa, está lleno de proteínas y glucosa el líquido cefalorraquídeo. Encuentra el medio adecuado. ¿Sí? ¿Y cuál es esa sustancia, ese factor de virulencia, factor de patogenicidad que le permite atravesar esta lámina cribosa? ¿Qué? Fosfolipasa A2. Es una sustancia citolítica, degrada células. ¿Ya? Aquí algunos factores de patogenicidad que he colocado para que ustedes puedan conocer. Inicialmente, la vía de infección nasal, ¿no es cierto? Vía nasal. Hay un ingreso a la placa cribiforme, al neuroepitelio olfatorio, espacio subaracnoideo y parénquima cerebral. Esa es la vía. ¿Okay? Esa es la ruta, perdón. No se confundan, es la ruta. ¿Ya? Es importante el inóculo, como les había mencionado, es importante. ¿Ya? Y es importante la virulencia de la cepa también. ¿Cuántos genotipos de esta Naegleria se encontraron actualmente? 8, muy bien. Entonces, la virulencia de la cepa es importante. No todas esas 8 son altamente virulentas, algunas son más que otras. ¿Okay? El mecanismo de contacto es uno de ellos, o sea, cuando entramos en contacto con los fluidos, ¿no?, con los líquidos estos de aguas contaminadas. Para la fagocitosis, ¿ya?, esta ameba utiliza unas proteínas que son los amebostomas, ¿ya?, unas estructuras proteicas que facilitan la fagocitosis. ¿Qué significa eso? Esta ameba ingresó al hospedero, ¿ya?, por las fosas nasales, y encuentra resistencia o no encuentra resistencia por nuestra parte. Sistema inmune. ¿Qué células van y se encargan de obstruir el desarrollo de esta ameba? ¿Ah? ¿Cuál? Macrófagos, polimorfonucleares. Son macrófagos, ¿qué más? Neutrófilos. ¿Y en el cerebro están estos macrófagos o no? ¿Están como macrófagos, están como monocitos? ¿Están los neutrófilos? ¿Pueden ingresar a la barrera hematopoyética? ¿Cuál? ¿Cuál? Microglia, muy bien. La microglia se encarga, ¿no es cierto? Y estos amebas son, al parecer, un sistema inteligente que ellos utilizan, es permitirse
que los fagociten. ¿Por qué? Porque así puedan evadir la respuesta inmunológica, ¿ya? Utilizando estos amebostomas. Se engloban, forman una partícula en el interior de los macrófagos que impide su degradación por las sustancias oxidantes. Otro factor de patogenicidad es esta proteína CD59. Inhibe la formación de poros, ¿ya? Porque los macrófagos van a atacar, van a querer eliminar a la ameba y esto impide esa formación de poros, ¿sí? Fosfolipasa ya les comenté, proteína formadora de poros, a la vez que impide la formación de poros en su propia célula, forma otros poros que causan la lisis celular, ya sea del macrófago o ya sea de las células del neuroepitelio. Y tiene una proteína citopática que también produce apoptosis de las células hospederas. ¿Ya? Se ha demostrado experimentalmente, ¿no? ¿Ya? En la histopatología, aquí vemos trofozoitos en el cerebro, ¿sí? ¿Esto se hace antes o después del tratamiento? Antes. Antes, se puede hacer antes. Es Naegleria fugleri. ¿Qué les dije? ¿Cuál es su tiempo de incubación? ¿Cuánto es el tiempo de incubación? 2 semanas. De un día a una semana, o sea, de 1 a 7 días. ¿Tendremos tiempo de hacer todavía esto? ¿Se hace antes o después del tratamiento? ¿O podemos decir antes o después de la muerte? Después, ¿no? Post-mortem, ¿no? Porque si nosotros como médicos, perdón, ustedes como médicos están capacitados, tienen experticia de diagnosticar clínicamente, tienen que dar el tratamiento de inmediato. ¿Okay? Aquí vemos hemorragia focal y necrosis en corteza frontal. ¿Ven? Una hemorragia. Aquí vemos más trofozoitos en tejido nervioso. Ya, todas estas son tinciones. Por ejemplo, acá es tinción tricrómica. Aquí es una hematoxilina eosina y aquí es una inmunofluorescencia indirecta. Si me emociono mucho y hablo de más, ustedes me avisan 10 minutos antes para que vayan a su casa. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones frecuentes que produce esta ameba? Meningoencefalitis difusa, leptomeningitis purulenta, hemorragias, edemas corticales. Los trofozoitos se ven en las zonas perivasculares, en las meninges, en el espacio aracnoideo y en líquido cefalorraquídeo. Cuando ya el paciente está en las etapas finales, cuando ya está por morir, incluso esta ameba puede migrar hacia otros órganos. ¿A qué órgano? ¿A qué órgano? Corazón, miocarditis, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? La sintomatología, todo el cuadro clínico de una encefalitis, de delirios, agitaciones. Términos importantes, midriasis, produce una midriasis. ¿A qué se refiere? ¿Cómo? Dilatación de la pupila. Más fuerte, por favor. Dilatación de la pupila. Dilatación de la pupila, midriasis. ¿La pupila se dilata o no se dilata? La pupila se dilata, ¿no es cierto? En ciertos momentos de la fisiología humana. Pero esta midriasis es una dilatación anormal de la pupila. Anormal, donde el iris se queda estático. ¿Ya? Crisis apneica. A ver, crisis apneica, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la crisis apneica? Conversen, vamos. ¿Quién sabe qué es crisis apneica? Apnea. Ya, claro, está relacionado con la apnea. ¿Qué sería una crisis apneica? Es la dificultad para respirar, obviamente, pero cuando es la crisis apneica es la insuficiencia respiratoria por obstrucción de las vías aéreas o paro respiratorio. ¿Okay? Puede producir la muerte, obviamente. Parosmia, ¿qué es parosmia? Como que, ¿qué significa? Parosmia. ¿Alguien? Parosmia. Son términos médicos, ¿no? Ustedes tienen que estar familiarizados. ¿Ah? Muy bien, está googleando ahí. ¿No? Está muy bien. Parosmia es la incapacidad del cerebro para diferenciar olores.
perdón. Augesia. ¿Qué sería augesia? Exacto. Ya está. ¿Cómo? Incapacidad para sentir sabores. ¿Ok? Y otros síntomas: hipotermia, convulsiones, parálisis. ¿Ok? La muerte por paro cardiorrespiratorio, como hemos dicho, y edema pulmonar. ¿Ya? La ruta de la muerte, por ejemplo, se produce por hipertensión intracraneal, cuando hay una excesiva hipertensión intracraneal. En ese caso, ¿qué se hace? Por ejemplo, cuando por X motivos, no solo por la ameba, hay una hipertensión intracraneal. ¿Cuál? Tiene un término médico, cuando hay una perforación de... ¿Ah? Craneostomía. Craneotomía. Ustedes tienen que enseñarme, yo no soy médico, yo soy biólogo. ¿Qué término es? Se hace eso, ¿no? Se detecta que hay una hipertensión y obviamente inmediatamente tiene que, con taladro médico, ¿no es cierto? Y taladro aquí. ¿Ya? ¿Qué más? Herniación cerebral, obviamente ya no hay cómo remediar la herniación. Y paro, ¿no? Algunos pacientes pueden producir o pueden presentar, perdón, diplopía. ¿Qué es diplopía? Visión doble, ¿cierto? De un mismo objeto. En el diagnóstico, ¿qué observamos? Por ejemplo, que para el diagnóstico, en este caso, si hay sospecha de amebas de vida libre infectando al individuo, se solicita ¿qué? Líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo se toma la muestra? Colocando al individuo, ¿en qué posición? Cúbito. Cúbito. ¿Quién ha hecho el examen de seminario de micro con esta pregunta? ¿Nadie ha hecho esta pregunta en seminario de micro? Ha venido. Cúbito lateral en posición fetal, ¿cierto? Cúbito lateral en posición fetal. Se toma la muestra, ¿ya? Y en la muestra podemos observar esto: trofozoito en líquido cefalorraquídeo, ¿ya? También podemos, por ejemplo, hacer tomografía axial, acá el cerebro normal, ¿ya? Acá ya hay necrosis, placas necrosantes en el cerebro, que obviamente ya están en las fases finales de la vida del individuo. Hay algunas técnicas, por ejemplo, se permite la flagelación de los trofozoitos, porque esta negligencia puede pasar a la fase flagelar. Entonces, ahí se induce, obviamente, la flagelación con este medio: Page, amueve, salina. ¿Okay? Se hace una tinción tricrónica con biopsia, obviamente post-mortem. Se puede hacer un cultivo en agar no nutritivo con capa de E. coli a 37 grados. E. coli, ¿qué es E. coli? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Entamueba coli? ¿Echerichia o entamueba? Echerichia. ¿Qué es echerichia? Una bacteria. Ya habíamos dicho que se alimenta de bacterias. Entonces al medio se le coloca Echerichia coli y la ameba crece feliz de la vida. Hay otras técnicas como inmunofluorescencia, IFI, que es la inmunofluorescencia indirecta, y también el PCR. ¿Listo? Tratamiento, a lo que mencionabas. Hay tratamiento, pero no es eficaz. No es eficaz, absolutamente. ¿Ya? A la mortalidad, ¿a cuánto llega? 100%. ¿Por qué la mortalidad llega a 100%? ¿Por qué no se puede diagnosticar oportunamente? Porque no estamos capacitados para hacerlo. Porque son enfermedades que son circunstanciales de cierto grupo etario, cierto grupo de individuos con algunas manifestaciones, con algunas enfermedades, ¿no?, propias. Entonces, no es de común observar estas enfermedades. Por lo tanto, médicos, investigadores involucrados en la salud no están capacitados para el diagnóstico oportuno. ¿Sí? Pero por eso ustedes están formándose aquí en la San Martín, donde sí van a salir súper capacitados, ¿no? ¿Sí?
A ver, tenemos anfotericina B, ¿ya? Junto con fluconazol y rifampicina. O también anfotericina B con rifampicina y doxiciclina. Tratamiento agresivo, ¿cierto? El índice de supervivencia, este es un dato de Estados Unidos, llega al 2%, ellos que están con toda la tecnología. De 300 casos, solamente 7 han sobrevivido, por ejemplo, en este estudio. Y otro, por ejemplo, desde el año 62 al 2012, de 128 personas infectadas, solo ha sobrevivido una. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué ameba? Naegleria, ¿ya? Estamos todavía en Naegleria. Prevención, obviamente evitar todo esto, pues, ¿no? Si vamos a ir a una piscina, obviamente hay que ser un lugar que nos ofrezca garantías de que está siendo tratada el agua en el cual vamos a divertirnos. Aguas estancadas, con bajo nivel, obviamente aquí los niños no saben lo que están haciendo, ¿ya? Y tenemos que evitar esto, pues, ¿no? Beber agua de estas cañerías también, que no son potables, o en las duchas, por ejemplo, artesanales, ¿no? Que muchas de estas he visto en lugares como Iquitos, ¿no? Pucallpa, donde instalan este tipo de duchas. ¿Sí? Otra prevención, por ejemplo, es si que vamos a estos lugares, evitar entrar en contacto directo. ¿Podemos entrar en contacto medio cuerpo o no? Sí, sí. ¿En qué caso nos infectaríamos? ¿En qué caso estaríamos entrando en riesgo? Cuando buceamos. ¿Ah? Cuando metes la nariz. Cuando metes la nariz, obviamente a muchos les gusta bucear, ¿no? ¿Quién? No puede ingresar por vías de área. No, no inglés, no. Solo por vía nasal. Estamos hablando de Naegleria, ¿ya? Naegleria, ¿ya? Por vía nasal. ¿Sí? Porque prefiere estar en las meninges, donde encuentra todas las condiciones favorables, ¿no? Acantamueva, el siguiente. Tenemos la acantamueva, fase trofozoito, fase quística, ¿ya? Gracias a esta tecnología del PCR se han podido identificar hasta 17 genotipos, ¿ya? De acantamueva, amplificando la región 18S del RNA ribosomal. ¿Dónde encontramos esa región? El 18S, ¿dónde la encontramos? 18S del RNA ribosomal, ¿ya le estoy diciendo? En el ribosoma. ¿Cuántas subunidades tiene el ribosoma? ¿Dos? ¿Están seguros? Eucariota, ¿cuántos tiene? ¿Cuáles son? La pequeña y la grande. Eucariota, 28S, 16S y 5S. Dime. 50S. Es la constante del peso del ribosoma en total. Las unidades tienen otro peso por separado. Cuando se juntan, su unidad mayor y su unidad menor, si es 30S, 50S. Pero cuando estamos hablando de subunidades para la tipificación, nos referimos al 28S, 16S y 5S, por separado, ¿ya? No es unidad mayor, no es unidad menor, ¿ya? Es distinto. Entonces ahí, de acuerdo al 18S, podemos encontrar hasta 17 genotipos, las más importantes se mencionan aquí. Y lo importante también de esta acantamueva es que es resistente a la cloración del agua, ¿ya? Por eso es importante saber, ¿no? que estas aguas deben ser tratadas previamente, ¿no? Aunque a pesar de eso, la acantamueva puede ser resistente, ¿sí? Acá vemos el trofozoito. En este caso, en caso de acantamueva, el trofozoito tiene unos pseudópodos conocidos como acantópodos o acantopodios, ¿sí? Son unas espinas que emergen de la membrana celular, ¿ya? Y obviamente los quistes, ¿no? Los quistes tienen doble pared. La pared interna es poligonal, ¿sí? Y la membrana externa es lisa. La característica de la morfología de acantamueva es que presenta unos pseudoquistes, ¿ya? ¿Y por qué es importante estos pseudoquistes? Porque tienen una alta capacidad de adherencia, se pueden adherir fácilmente, ¿ya? Aquí en el ciclo biológico vemos que tanto quistes como trofocitos igual pueden intercambiar según las condiciones del medio, ¿ya? Y también la forma pseudoquística. En este caso, tanto quistes como trofozoitos son los estadios
infectantes para el hombre, ¿ya? Y en el caso de Cantamueva tenemos 3 vías de infección. ¿Cuáles son? Nasal, ya de por sí, igual que en Naegleria, ¿cierto? Otra, por los ojos. ¿Por qué era importante el pseudoquiste? Porque se adhiere. ¿A dónde se adhiere? A la retina, ¿sí? O, en caso de los que usan lentes de contacto, a la membrana de lente de contacto. Y a través de la piel. ¿Cómo ingresa a través de la piel? Heridas, muy bien. Heridas, ¿ya? Ahí produce ¿qué? Úlceras, produce dermatitis, ¿ya? Después vamos a ver algunas figuras también. Aquí, por la herida está ingresando, ¿ya? Por los ojos, ¿sí? Puede migrar hacia los pulmones, producir neumonitis, ¿ya? Y acá vemos una persona que está utilizando un lente de contacto. ¿Usa? ¿Alguno de ustedes usa? Ustedes el que usa. Nadie usa, ¿no? ¿Nadie usa? El cuidado que tienen que tener, súper riguroso, ¿no? ¿El líquido? El líquido no lo mata, según yo sé, no lo mata. Es un líquido para conservar, porque es de... ¿Cómo son esos lentes? Uno rígido y el otro es semi-rígido, ¿no? ¿Cierto? Y el blandito tiene que ser líquido siempre. Entonces, para que no se reseque, para que no se quiebre, alguna cosa. Y lo tiene que cambiar, depende de la calidad. Depende de la calidad. Yo he tenido de 1 año, pero nunca me he acostumbrado. Mis ojos son muy sensibles. Después que empezaba la línea, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con el Naegleria? 25 grados. ¿Se dan cuenta? El otro necesitaba 34 grados, 9 grados de más. Este solo necesita 25 grados. ¿Cuál es más patogénico? Sigue siendo Naegleria, pero los antecedentes nos dicen que la Cantamueva crece más fácil a temperaturas más bajas. Y aquí les decía que las 2 fases son las infectantes. En caso de Naegleria, ¿cuál era la infectante? Trofozoites. ¿Cuál es más patogénico? ¿Cuál es más patogénico? Una cosa es patogénico, otra cosa es virulento. Se confunden mucho los términos, ¿ya? Generalmente se utiliza para lo mismo, para decir lo mismo. Pero este es menos virulento, pero es más patogénico. Es decir, que utiliza diferentes vías para producir la enfermedad. Pero al momento que produce la enfermedad, su tiempo de incubación es prolongado. Naegleria demoraba 7 días para causar la muerte. La Cantamueva puede durar de 2 a 5 meses. Entonces, ¿qué significa eso? Que nos da tiempo para poder diagnosticar y tratar. Fowleri casi no da tiempo, ¿verdad? Naegleria no. Naegleria es imposible. ¿No? Igual, mecanismos y vías. El mecanismo es el mismo. ¿Cuál era? ¿Cuál era el mecanismo? ¿Agua contaminada? ¿Ah? No, mecanismo. Nadar, entrar en contacto con el agua contaminada. Piscinas cuentan a veces. Claro, piscinas, ríos, lagos, lagunas. ¿Ya? Ese es el mecanismo, entrar en contacto. La acción es el mecanismo. La vía, ya les mostré anteriormente, 3 vías de infección: cutánea, nasal, respiratoria. ¿Ya? Penetra la piel, penetra la mucosa conjuntival y penetra el árbol respiratorio superior, las vías respiratorias superiores. Es decir, puede ingresar por la faringe, ¿ya? Tráquea, pulmones, producir neumonitis. ¿Ok? ¿Por qué están durmiendo? Si es las 9. ¿Qué está pasando? Porque ayer tuvimos otros cursos. Ahora sí a la Tu clase. compañero a las 7:30 han venido todos durmiendo ahí en la clase. Toditos estaban durmiendo. ¿Qué esperaba? ¿Ya? Estoy asumiendo que es porque es muy temprano, no porque soy aburrido de explicar. Ayer tuve anatomía, tuve que hacer práctica y encima hubo gente que estaba peor Que que yo. también despiertas. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Sí. Tenemos 3 vías, ¿ya?